Estás viendo Televisión Martí. Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. Los cubanos desde hace más de 60 años hemos escuchado una y otra vez como un discurso único y feroz que el capitalismo es un sistema macabro, criminal, abusivo, por culpa del cual los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Esta falacia, convertida en una propaganda ideológica brutal y constante, solo puede ser derribada con el peso de la realidad, que nos dice, que nos demuestra que el capitalismo es todo lo contrario. El capitalismo es un sistema económico y social basado principalmente en que la gran mayoría de los medios de producción son de propiedad privada, de la gente, no del Estado, al contrario de lo que ocurre en el socialismo. En el capitalismo se piensa que el mercado, el ejercicio del libre mercado, es el mejor mecanismo para que la sociedad funcione y se desarrolle de manera libre. Por ello, en el capitalismo se cree en la defensa de la propiedad privada y en la libertad de la competencia. Entre los principios básicos del capitalismo hay que citar la defensa de los derechos individuales, la propiedad privada de capital y de medios productivos, la libertad de empresa y el mercado competitivo, mientras que el socialismo, en sus diferentes versiones, incluidas las dictaduras comunistas, han fracasado. El capitalismo sigue dando frutos para la gente. Por ello, siempre será importante explicar una y otra vez qué es el capitalismo y qué no es el capitalismo, pues los enemigos de la libertad siempre estarán al acecho con sus falacias. Y para conversar sobre lo que es y lo que no es el capitalismo, tengo el placer de recibir a mi querido Julio Schilling, politólogo y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Bienvenido una vez más a Karen a las 8, mi querido Julio. Encantado, Karen, de estar contigo y has hecho una introducción brillante. Ay, pues muchas gracias. Realmente de ti, pues muchísimas gracias. Lo has descrito tal y como es. Tal y como es, y precisamente sobre lo que es y no es el capitalismo, tú tienes un nuevo simposio esta semana, el jueves. Mañana, correcto. Danos los datos para comenzar y seguimos entonces el análisis. Correcto. El simposio va a ser en Miami, en lo que se conoce como la Biblioteca Pública de West State Regional, que está en Coral Way y la 94 Avenida, a las 5:30 de la tarde. La entrada es gratis, abierta al público, pero también lo vamos a transmitir en vivo por Facebook Live, ¿Dónde? por el Facebook de Patria de Martí, donde de pronto la audiencia se expande de una manera geométrica. Y las personas pueden comentar también. Totalmente y libremente. Y hemos abierto un espacio bien abundante para ese intercambio popular con el público asistente y el público virtual, que alimenta mucho y muchas veces lo que quedó fuera del tiempo limitado de los panelistas, pues ahí se cubre. Es la realidad de hoy. Correcto, correcto. Bueno, Julio, el penúltimo simposio de Patria de Martí fue sobre lo que es y no es el socialismo. Luego hablaron sobre el Foro de Sao Paulo. Ahora es sobre lo que es y no es el capitalismo. ¿Por qué has llevado esta secuencia de simposios? Y una muy buena observación tuya de ver que están ligados, porque lo están. El despotismo moderno, o sea, particularmente a raíz de la caída del comunismo soviético, se ha sustentado mucho en confundir los términos, en desnaturalizar los conceptos políticos para su beneficio. Tú bien has descrito cómo por un lado están atacando, vilipendiando el capitalismo, o sea, el modelo de libre empresa, el modelo libre de mercado. Sin embargo, ellos ejercen desde la cúpula del poder un capitalismo de Estado. En otras palabras, ellos entienden la importancia del modelo capitalista, que es innegable. Mira, es innegable los resultados que ha tenido en cuanto a sacar a personas de la pobreza, en cuanto a producir la innovación
que nosotros hoy pues disfrutamos en el mundo, es lo que trajo la revolución electrónica. Todo esto lo tienen bien claro. Y lo tienen bien claro y por eso es que se lanzan, en el caso de Cuba comunista, a ejercerlo desde el poder dictatorial, pero se lo niegan a la ciudadanía. El capitalismo brutal, el capitalismo inhumano, tantas cosas que los cubanos como yo que crecimos, que nacimos y crecimos en Cuba, pues desde que fuimos muy niños en las escuelas y en cada esquina, pues nos inyectaban esa propaganda una vez más mentirosa de la dictadura comunista. ¿Qué podemos creer de eso, Schilling? ¿Es realmente el capitalismo tan inhumano y tan brutal? Mira, la prédica de Marx se basó en precisamente que la clase obrera pues iba a ir cada vez más empobrecida. Todo lo contrario es lo que ha ocurrido. Y de una forma abismal, porque hasta países comunistas que se han abierto, que han modificado su modelo económico, como es China, como es Vietnam, han tenido un enorme éxito en cuanto a eliminar la pobreza. Naturalmente, ellos, tanto China como Vietnam, no son modelos capitalistas, pero sí utilizan mecanismos del capitalismo como, por ejemplo, la utilidad del mercado, el concepto de propiedad privada, que es fundamental, como tú bien describiste, en el modelo capitalista. En China no hay la propiedad privada en el sentido como lo hay en el mundo libre, porque no hay un Estado de Derecho, no hay derechos de propiedad. ¿Puede haber capitalismo si no hay libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de la propiedad privada, precisamente? ¿Puede existir un capitalismo así? Capitalismo genuino, no. Lo que hay en China, y usamos China porque ha sido el modelo más exitoso que ha transitado su economía preservando los elementos del socialismo, el Estado dictatorial leninista, el factor de planificación, porque no hay espontaneidad. O sea, una empresa china tiene que seguir los dictámenes del poder político. No está en libertad para escoger su propia ruta. El acceso a los mercados, el acceso a crédito, todo eso, el acceso al mecanismo de distribución, depende 100% de la sumisión ideológica al Partido Comunista. Entonces, eso, y no hay un Estado de Derecho. Quiere decir que es fundamental. Es la pieza medular del modelo de libre empresa. Un Estado de Derecho para defender los derechos de propiedad, que entre esos derechos de propiedad, Karen, incluye la propiedad del trabajo del obrero o del empresario, porque la libre contratación, en otras palabras, que el obrero pueda en su propia capacitación arrendar su talento al mejor apostor, va al mercado laboral y busca dónde mejor puede arrendar su talento. El que quiere empezar una empresa, pues precisamente tiene la libertad para escoger el mercado y moverse y desenvolverse como quiera, y hay un Estado de Derecho que lo va a defender en el evento de que quieran ultrajar su propiedad, que incluye de nuevo la capacidad de no estar de acuerdo y decidir no voy a trabajar más aquí. Eso no existe ni en China, ni en Cuba comunista, por supuesto, ni Vietnam. Entonces, es muy importante señalar, como tú has hecho, que el vínculo constantemente defiende al individuo a la misma vez que promueve el bien común, produciendo una cantidad de riqueza suficiente como para no solo alimentar a la población, sino sobra para exportar hacia afuera. Yo recuerdo ahora que estamos hablando de este tema y realmente lo acabo de recordar, hace algunos años un profesor universitario en otro estado que no es en la Florida, pero él me dijo que los cubanos podíamos tener la gran esperanza, me lo dijo como casi que consolándome, ¿no? Porque en Cuba hay una dictadura, que podríamos tener la gran esperanza de ser una próxima China. Y yo le dije, ¿qué te hace pensar a ti que los cubanos lo que deseamos, que nuestro propósito es ser China? Nosotros queremos ser totalmente libres. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se define lo que es el capitalismo de Estado? El capitalismo de Estado es cuando el Estado, particularmente el Estado dictatorial, como en el caso cubano, es el que sirve de empresario. Por ejemplo, Gaesa, ¿no es verdad? Ese gran conglomerado, es la hotelera más grande de América Latina. Sí. O sea, ponte a pensar eso. Gaesa tiene más hoteles que Holiday Inn, que Hilton, que Disney. O sea, es la hotelera más
potente en América Latina, está sirviendo de empresario. Y esto empezó no solo con la modificación de los años 90 de la economía castrista, sino el modelo de perfeccionamiento empresarial. En la década de los 80, claramente el despotismo cubano vio la necesidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en el proceso de la economía para evitar que le dieran un golpe de Estado. Entonces, pues desde ahí, en consonancia con lo que ha estado haciendo China, que China también empezó, de las primeras 40.000 empresas, 37.000 de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas chinas. O sea, era una forma de, por un lado, cooptar completamente a las Fuerzas Armadas y segundo, ejercer desde el poder político el capitalismo de Estado, porque entiende... Una doble moral. Total, bueno, pero es que de la doble moral es que se ha sustentado el comunismo, o sea, de mentiras, y reconocen el mecanismo de producir riqueza del mercado y del capitalismo. Entonces tratan... Mientras que el pueblo sigue empobreciéndose, porque ahí no hay resultados de nada, de ninguna mejoría realmente. Correcto. Chilín. Porque tú los hechos lo demuestran. Mira, cuando entre los factores que tú explicaste muy bien, de los derechos individuales, de determinados espacios de libertad, el régimen castrocomunista entiende bien que si en Cuba fueran a promover un capitalismo genuino, eso requiere pues tener un Estado de Derecho. Quiere decir que ahí pues sería una imposibilidad, porque el Estado dictatorial comunista no es parte, no tiene, ¿no? O sea, es totalmente antitética de a un Estado de Derecho. Entonces, pues nunca puede llegar a eso. Y ellos no quieren ni siquiera arriesgarse. En cuanto a poder hacer una Cuba, una China tropical en Cuba, lamentablemente para el castrocomunismo, la nación cubana que vive fuera de su territorio, al ser muchísima más rica en términos de producción que Cuba intramuros, pues presenta un obstáculo que no tenía los chinos. Y aparte, la nación cubana fuera de su territorio, el exilio cubano, ha rechazado entrar en Cuba y aceptar solo determinadas liberalizaciones económicas sin tener los profundos cambios políticos que es en efecto la liberación de Cuba. Que eso fue algo que no ocurrió con China, con respecto a la diáspora china que vivía en Taiwán, Hong Kong y el Macao. ¿Qué es lo que no es el capitalismo? El capitalismo no es un sistema donde se regula el comportamiento comercial de la persona atándolo a principios políticos, atándolo a una ideología. O sea, el sistema capitalismo genuino tiene que no solo dejar en manos privadas los medios de producción, sino también los medios de distribución, el acceso al mercado, la libertad suficiente para no solo buscar el lucro, sino también entender la pérdida, porque el capitalismo a veces cuando tú pierdes ganas, porque con esa pérdida, con ese negocio que cierra, hay otros negocios que están viendo en cuanto, bueno, qué se hizo de manera incorrecta para no repetir el error, y a veces los mismos empresarios que ven una empresa caer, aprenden de esa experiencia y pueden volver otra vez a iniciar. Ahora, Chilín, siendo objetivos, y yo siempre digo que los seres humanos somos imperfectos y por eso todo lo que es creado por el ser humano, bueno, pues va a ser imperfecto, aunque hay algunos más imperfectos que otros. En el caso del capitalismo, bueno, pues los hechos han demostrado que es el sistema hasta ahora que mayor resultado, buen resultado ha traído Correcto. a las sociedades, pero algún defecto tiene que tener. ¿Qué podemos decir del capitalismo negativo y qué puede ser mejorable? Bueno, mira, defectos, fíjate, el modelo, igual que todo modelo político, económico, es llevado por humanos, entonces imperfectos van a ser todo. El defecto está cuando se trata de aislar el sistema económico del modelo ético. Ahí es donde está el error, porque por ejemplo, tanto el capitalismo o el socialismo, cualquier modelo que se distancia de lo que son los objetivos éticos y a qué modelo político se aspira, cae en el peligro de poder tal vez crear un sistema que produce dos clases, los que tienen mucho, como el caso de Cuba comunista, los que están plegados al poder político, y el resto de la población que tiene muy poco. El capitalismo saludable busca
alimentar y hacer crecer la clase media. ¿Por qué? Porque es la clase independiente del poder político. Quiere decir... Y es la que lleva el país. Es la que lleva el país. Entonces, un modelo que busca evitar los monopolios, o sea, determinadas corrientes entre individuos muy hábiles que tal vez usando su conocimiento y su talento como empresarios, pues buscan abarcar y controlar, monopolizar mercados como lo que hay desde el poder político en Cuba comunista, por ejemplo. El poder político. ¿Empresarios ligados al poder político? Totalmente. Eso es una enfermedad. En español lo podemos decir el capitalismo concesionario, que esto es un fenómeno que vemos en modelos, incluso en democracia. En inglés se le conoce como crony capitalism. Es un gran peligro porque está monopolizando sectores del mercado. Y eso no es saludable, Karen, porque desestimula a nuevas empresas que quieren empezar. La innovación, que es uno de los motores principales del capitalismo, requiere del espacio para las nuevas ideas en el mercado, para las nuevas formas de hacer productos, cuando el consumidor es el que va a determinar en libertad lo que quiere o no. Pero en tu análisis, porque muchas veces escuchamos, bueno, capitalismo salvaje, incluso viniendo de personas bien intencionadas, yo creo que a lo que se refieren, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque en mi apreciación, todo modelo político, incluyendo el capitalismo, debe mirar las consecuencias antropológicas y culturales. En otras palabras, no solo medirlo de una forma racional en lo que produce mayores bienes, sino también el impacto que tiene, como por ejemplo preservar una clase media fuerte, porque eso es el sostén del modelo político que es la democracia. ¿Cuál es el papel entonces del Estado en el capitalismo? Primero, preservar y defender el Estado de Derecho. Fundamental. Eso es fundamental, el Estado de Derecho. Si no hay un Estado de Derecho, no hay un capitalismo verdadero. Hay imitaciones. Podrá haber un mercantilismo, podrá haber, como ellos mismos lo llaman, economía socialista de mercado, pero no es un capitalismo. Primero tiene que haber un Estado de Derecho. Segundo, el Estado sí debe de evitar formaciones de monopolio, porque las formaciones de monopolios de nuevo van a plegarse al poder político y se convierten en socios políticos. Quiere decir que fácilmente se podría ir desnaturalizando el modelo capitalista. Bueno, hay un artículo publicado hace apenas unos días, el 19 de agosto, en la BBC News, que dice: ¿por qué un grupo de científicos dice que el capitalismo tal y como lo conocemos está llegando a su fin? Y por supuesto yo leyendo noticias siempre, bueno, pues esta me llamó la atención. Y dice, es una gran alerta de economistas y gobiernos. Estamos en medio de una transformación de modelo económico cuyo trasfondo es el agotamiento de los recursos y el cambio climático. Yo quiero que tú me des tu apreciación sobre esto. Dice, en cierta manera estamos asistiendo al fin del capitalismo tal y como lo conocemos. Es lo que concluye un grupo de científicos finlandeses en un reporte encargado por la ONU para dar contexto a su informe mundial de desarrollo sostenible. ¿Qué me dices sobre esto? Mira, ¿Que podríamos ya dejar de conocer al capitalismo como lo hemos conocido? Mira, ese escrito, análisis, primero ya está tiene un prejuicio extraordinario por determinadas visiones que son debatibles, pero ellos lo están dando como ciencia. En otras palabras, que el cambio climático, que todos podemos estar de acuerdo, que está habiendo un cambio climático, pero el gran debate es, bueno, ¿hasta qué punto los humanos son los que están contribuyendo a eso o es esto un fenómeno natural? Entonces hay que entender que hay una maquinaria ideológica dentro del armazón postmodernista sustentado por pensadores del marxismo cultural que quieren la destrucción del modelo capitalista porque es un modelo que de nuevo defiende al individuo, es un modelo que preserva valores individuales y eso pues claro va contra los propósitos ideológicos de este sector. Entonces pues sale un escrito como esto que primero es una gran barrabasada porque la evidencia empírica nos demuestra todo lo contrario. China, ¿no es verdad? Vietnam, Cuba comunista, hasta Corea del Norte va buscando cómo pueden ir al mercado, cómo es que pueden comerciar. ¿Por qué? Porque reconocen que esa es la única forma de producir riqueza. En cuanto a los recursos naturales,
cada vez vemos cómo hay más sustitutos para determinados recursos. Mira, la polución... Dice que el capitalismo tal y como lo conocemos ha dependido de la energía barata. ¿no? Eso dice este estudio. Y ese es el motor o el facilitador de este crecimiento que hemos visto en los últimos 100, 150, 200 años básicamente. Mira, el capitalismo ha sido capaz. Esta misma prédica, en otro tono, la hizo Marx, de que todo se venía abajo, que la revolución industrial iba a agotar todos los recursos, y vemos cómo los recursos no se agotan, porque existe una cosa que estos pensadores, pues, porque piensan de una forma no dinámica, sino es de una forma que se mantiene planteado en un punto. Y eso es que precisamente el modelo capitalista va regenerando alternativas. Y son muchos intereses en el caso precisamente, por ejemplo, de los recursos naturales como el petróleo, que no han querido avanzar, ¿no es verdad?, en determinados corrientes de inventos porque saben que pondría en riesgo. Entonces, por eso cuando tú ves que de pronto el precio baja, bueno, es porque saben que si llegara demasiado alto, esas alternativas se convierten y las maquinarias del capitalismo podían soplar, igual que hicieron con el caballo, o sea, el automóvil reemplazó al caballo, y cada vez vemos cómo automóviles eléctricos pues, pueden sustentarse con menos petróleo. Entonces, ese argumento no es válido, pero sí está cargado ideológicamente y tiene propósitos políticos. Hay una gran industria que busca controlar el capitalismo. Y si el debate lo llevamos al tema del medio ambiente, el gran contaminador del mundo, que es China comunista, no le ponen los rigores, sin embargo, sí se lo quieren poner los Estados Unidos, que es el país más eficiente en cuanto a preservar el medio ambiente y que ha reducido la polución, cosa que no han hecho, ni hizo la Unión Soviética, que fue en su época otro fantasmal contaminador. La bahía de La Habana está podrida gracias a precisamente la ineficiencia del modelo socialista. Eso no es el caso, por ejemplo, del río Hudson en Nueva York, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque el capitalismo ha sabido usar los recursos naturales, claro, sustituir los que dan con lo que contaminan el medio ambiente. Pero eso, muchos de estos grupos no les interesa la evidencia empírica, porque predomina una prioridad ideológica y hacia ese punto van. Y aparte son financiados por intereses muy poderosos que tienen una visión muy particular del globo. También llama la atención que algunos de los grandes empresarios o personas muy exitosas con muchísimo dinero, tanto en Estados Unidos como en el mundo capitalista en general, pues son muy críticos a veces del capitalismo y uno se pregunta, bueno, pero si esta persona ha hecho todo su imperio precisamente gracias a la existencia del capitalismo, porque en un sistema socialista, un modelo socialista jamás hubiesen podido ni siquiera comenzar. Es un punto. ¿Cómo se explica? Bueno, porque en el fondo... Y mueven masas además. Porque en el fondo ya están en una torre de marfil y entonces precisamente se convierten en ingenieros sociales. Y mira, hay tanto que... Lo que sí no reparten todo. No, por supuesto que dan algo por ahí a veces, como cualquiera haría, pero no reparten todo. Mira, hay tanto que se desconoce del mundo capitalista, en parte por la gran campaña de desinformación, como personas... como tú, como yo y como tantos otros, somos parte del sistema a la vez que invertimos en determinados fondos de retiro, que invierten en empresas, que somos parte accionista, ¿no es verdad? Sin incluso a veces saberlo por medio de lugares donde hacemos negocios. Entonces eso te da, o sea, eres parte del sistema verdaderamente. Gran parte de las empresas en los Estados Unidos tienen programaciones de jubilación, programaciones donde de una forma u otra los empleados pueden adquirir o ser parte, dueño por medio de bonos y acciones. O sea que estos conceptos, y no es nada nuevo, llevan años en función. Toda esta idea de que uno puede, por medio de su inversión, también ser un capitalista, dejaron las nociones de Marx y Engels en lo obsoleto. Marx simplemente se ha hecho quien es por la borrachera de intelectuales de insistir en mantener una momia que realmente la historia se ha encargado de falsificar totalmente. Ahora, no pocos dicen que el llamado modelo nórdico no es socialdemocracia, sino un modelo socialista. Eso es falso. Eso es, mira, el modelo nórdico opera dentro
del modelo capitalista. Y me alegro mucho que hayas traído ese punto. Sí, eso yo creo que es un punto importante para aclarar en estos tiempos, ¿no? Totalmente, porque mira, tú mencionaste algunas críticas que se le pudiera hacer al capitalismo y hay algunas personas que dicen, bueno, el sistema capitalista para el que es menos arriesgado, para el que no tiene hábiles de cómo avanzar en el mercado, bueno, los países nórdicos, igual que Alemania y otros, tienen un sistema generoso, un estado de bienestar social, donde dentro del capitalismo, que preserva la propiedad privada de un estado de derecho, Sí, pues tienen mecanismos privada que ofrecen determinados servicios, tiene un alto nivel de impuestos. ¿Cuántos son los impuestos en esos países? En algunos casos 50, 60, 70%, hasta más, todo depende porque pueden contrarrestar con determinadas deducciones. Pero si eso es lo que la sociedad quiere, Karen, claro, lo importante es que pueden elegir. Tienen derecho a escoger. Tienen derecho a escoger. Y de hecho, esos países, todos ellos, han fluctuado desde gobiernos que han sido más proclives a cobrar más impuestos y ofrecer más servicios, y algunos que reducen los impuestos para que las personas mismas se compren esos servicios, los adquieran. Entonces, pero todo es dentro del armazón del modelo capitalista. Para nada. Es más, en muchos casos tienen el nivel de propiedad privada incluso más alto que países como Inglaterra, Francia. Así que lo que pasa es que eso les conviene utilizar. Eso es parte de la gran mentira, decir, no, son socialistas democráticos. Le añaden ese adjetivo como si eso tendría algo como si eso quisiera decir algo. Eso no existe. Eso no existe. La socialdemocracia opera adentro. Edward Bernstein se dio cuenta de eso y así lo señaló. Pues muchísimas gracias. Realmente siempre es maravilloso conversar contigo. Se aprende muchísimo sobre todos los temas y les recuerdo, este jueves en la biblioteca en Coral Way y la 97 Avenida, en la ciudad de Miami, a las 5:30 de la tarde. Pues ahí va a haber un simposio maravilloso, como siempre, con grandes invitados sobre lo que es y no es el capitalismo. Y por supuesto también pueden verlo y participar a través de Facebook Live desde cualquier parte del mundo. Eso es una de las maravillas, las nuevas tecnologías, una de las maravillas del capitalismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, amigos, como siempre. Hasta mañana. Chao. Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya. Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Opositores de la República. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.